Dice la Biblia: después de eso Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. ¿Quién no recuerda este versículo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué lo utilizamos para qué? ¿Quién me puede ayudar? ¿Ya? ¿Qué les enseñamos a las personas con este versículo? Ya, ¿no es cierto? Algo más que podamos enseñar a las personas, porque hemos enseñado mucho este versículo, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos saber? Sea el ser cristiano no es un título, es un estilo de vida. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más piensan de este versículo, mis hermanos? ¿Qué más? Es algo que lo hemos ocupado muchas veces, ¿no? Algo que yo pensaba en estudiaba la Biblia esta semana con un chico en la universidad, y con él sacamos muchas deducciones de este versículo, ¿no? Y tenaz, qué gran responsabilidad llamarte cristiano. Y creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, algunos jóvenes, pues somos discípulos y somos cristianos. Y esto muestra, el versículo dice ahí, ¿no?, que en un año estuvieron ellos compartiendo todo, la gente se dio cuenta y los empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían mucho a Cristo. Y me preguntaba yo, y preguntábamos con este chico, él viene de una iglesia religiosa, él se hizo cristiano, él decía, desde que tenía 13 años. Y conversaba con él y le decía: ¿tú crees? Le digo, que en tu iglesia y en general están viviendo esto, o sea, realmente, o solo por el título, o realmente se ve que viven como cristianos. Entonces, llegamos a la conclusión obvia de que solo es el título, ¿no? ¿Por qué les dicen cristianos? Porque ya los ven entrando a la iglesia, o porque ya ahí dice el nombre de tal iglesia. Y me ponía a reflexionar nosotros, qué gran responsabilidad tenemos delante de Dios. ¿Cuántos al entrar a nuestra casa dicen: esta es una casa de cristianos? ¿O cuántos al conocer nuestro matrimonio dicen: este es un matrimonio cristiano? O igual, gracias amigo, o cuántas personas al ver cómo estudiamos en los colegios o en la universidad dicen: ay, estos son diferentes, se parece a lo que Jesús predicaba. La verdad, me pregunté eso y me quedé retado, ¿no? Y trataba de investigar algo y quería compartirles algo, ¿no? ¿Cuán íntegro debe ser un cristiano delante de Dios y delante del mundo? Y quería compartir un poco de eso, sobre la integridad de los cristianos, lo que tenemos que mostrar al mundo. Es la realidad. De lo contrario, ¿cuántas veces no se han burlado de Cristo por mi culpa, por tu culpa? Y es mucho de meditar, ¿no? ¿Cuántas veces llamamos o les decimos a las personas cuando compartimos la fe a nuestra familia, ¿no? Sí, es que somos cristianos, pero ¿cuántas veces nos critican por ser cristianos? Nos dicen: ve el hermanito esto, el cristianito esto. Y es la realidad. Pero quería más compartirles unas pequeñas escrituras sobre eso, ¿no? Y yo veía esto, ¿no?, que ser cristiano es un sinónimo de ser íntegro. Eso es un sinónimo. Y veía algunas definiciones de integridad para partir desde ahí. Dice que integridad es la firme adhesión a un estricto código ético o moral. Incorruptibilidad, o sea, incorruptible. Eso dice una definición de integridad. Eso es ser cristiano. Un código ético y moral basado en Cristo. Incorruptible. Otra definición: una condición irreprochable, sólido, firme. No alguien que se va, viene, que me siento mal, que estoy débil. La palabra integridad significa sólido, firme, íntegro. Otra definición: la calidad o estado de ser completo o sin división. Eso es íntegro, o sea, un todo. Que no podemos ser cristianos en la iglesia y no serlo en el trabajo o con las amistades donde estudiamos. O sea, ser cristiano es íntegro en donde estemos. Esta es una cualidad respetada, honrada, y que el mundo tal vez sueña con esto, la integridad. Pero lamentablemente nos hemos topado en los colegios, en los trabajos, en donde sea, en las oficinas, con nada de integridad. Hay mucha corrupción, hay mucha mentira, hay mucha doble moral, y ahí es cuando nosotros necesitamos ser esa luz, demostrar que somos íntegros así como lo fue Cristo. Y la verdad,
la sociedad ha ido ahora cambiando tanto que sí sueñan con tener gente a su alrededor íntegra, pero lamentablemente se van acostumbrando a todo lo contrario, a simplemente con tal que haga las cosas. Hemos escuchado, ¿no? Gobierno tras gobierno, robó, fue corrupto, pero no importa, personas, está bien, con tal que haga algo, no importa que sea corrupto, no importa que robe. Y también así en las empresas a veces, ¿no? Un negocio sacamos, pero todo tuvo que pagar una coina, no importa, pero fue bueno para la empresa. O en la universidad, ¿no? También suceden cosas así que dices, no, voy a copiar esto, voy a sacarme el examen en los colegios. Dices, pues no importa, o sea, estoy pasando el año, porque de lo contrario voy a perder dinero, pierdo tiempo. Y nos vamos acostumbrando a eso, lamentablemente la sociedad se ha ido acostumbrando a eso. Y es porque es más cómodo, ¿no? Y ahí vuelvo a meditar en esto, ¿no? ¿Qué tenaz ser cristiano nosotros? ¿Cuánta responsabilidad en nuestra espalda que puedan hablar bien de Cristo y de su iglesia? O sea, necesitamos ir paso a paso construyendo esa integridad. Vamos a otra escritura, Apocalipsis 21, por favor, 7 y 8, si alguien me ayuda leyendo. ¿Quién está? A ver si animo. Apocalipsis 21, del 7 al 8. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. En cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente como la segunda muerte. Gracias, amigo. Otra escritura que hemos llevado mucho a los no cristianos, a las personas que les queremos ayudar a acercarse a Dios. Pero vale la pena recordar nosotros que en esta lista no se olviden que está en la misma lista los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los asesinos, los que hacen inmoralidad sexual, los idólatras. Y a veces podemos olvidarnos, ¿no? Y tal vez caer en el juego de las mentiras blancas o las verdades, más que eso, o las verdades no tan verdades, ¿no? Verdades a medias. Pero en esta lista nos vuelve a recordar Dios, ¿no? Que un borracho, un miedoso, un incrédulo, un mentiroso, alguien que comete inmoralidades sexuales, un idólatra, un hechicero, es lo mismo que un mentiroso. Entonces, para Dios es muy importante el ser probos, el ser íntegros, el no mentir. Y a veces le digo en esas cositas sencillas, en cosas que decimos y no cumplimos. Para mí, la verdad, haciendo esto y analizando en los estudios y todo, aún con la clase que Felipe nos daba el día domingo, era recordarnos las promesas que yo le hice a Dios, de asistir a las reuniones, de servir, de dar mi ofrenda, de estar con los niños, de apoyar en los ministerios, de buscar más discípulos. Y mi compromiso fue con Dios, yo lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Pero a veces ha habido tendencia, ¿no? Mejor de tal vez si me siento cansado no venir a la iglesia, o tal vez tengo tantas cosas que hacer que ya no quiero dedicar un tiempo al ministerio de futuros profetas, a los niños. Eso es tenaz, ¿no? Y pasa en la iglesia. Necesitamos 26 personas para el ministerio de niños, lamentablemente todavía faltan 16. Y mucha gente dijo que sí iba a asistir, hermanos, discípulos en la iglesia, y no asistieron. O muchos dicen, sí, yo tengo el domingo y de pronto no llega. Eso es falta de integridad también. O cuando hablamos de la ofrenda y decimos, sí, voy a dar mi ofrenda y esto, y no la damos, porque nos faltó para todo lo demás y dejamos al último la ofrenda. Es falta de integridad también. O el hecho de ir a una cita, y ya tengo cuadrada la cita y todo, de pronto supuestamente se presenta algo más importante. Como tenemos hoy el WhatsApp facilito los teléfonos 5 minutos antes, lo siento, no llego. Es falta de integridad. O sea, la integridad es, recuerdo que antes no teníamos teléfonos, no teníamos celulares, y cuando decíamos a tal hora llego, aunque venía el presidente a la casa, tenía que llegar yo a la cita, porque ya di mi palabra valía.
Pero ahora las comodidades que nos ha dado la tecnología, y es fácil, ¿no? Es que me va a entender. Mira, no puedes, que tengo que hacer esto, lo de acá. Y entendemos. La cuestión es que nos acostumbramos a eso. Entendemos, está bien, decimos, tienes toda la razón. Pero para Dios la mentira, la falta de integridad, la cobardía es algo muy fuerte. La mentira generalmente es debido al miedo de enfrentar las consecuencias o al miedo de lo que la gente piensa. A veces queremos quedar bien con la gente y nos olvidamos de que necesitamos estar bien con Dios. ¿Saben por qué Dios odia tanto la mentira, la falta de integridad? Es porque mejor quedamos bien con la gente, con mi jefe, con mis compañeros, amigos, lo que sea, y nos olvidamos de estar bien con Dios. Un corazón engañoso es tan malo como alguien hechicero, como alguien idólatra. Dios por eso aborrece también la mentira. Pensemos, ¿no? ¿Por qué es así? Simplemente es poner sobre Dios a esa persona o esa situación que vas, y no importa mentir, no importa engañar. Quería recordarles estas cosas, ¿no? Porque ya digo, podemos caer y lo tenaz es porque el mundo nos ve. La Biblia es clara, dice que nosotros somos esa lámpara que se pone ahí, ¿no? Y una ciudad escogida que se pone en lo alto. Siempre estamos a la vista de todos, tanto en la iglesia como afuera. Entonces, ¿cuánto necesitamos esforzarnos en vivir íntegramente? Vamos a Mateo 5:33, por favor. ¿Alguien que me ayude? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? Gracias, Gerardo. 5:33 al 37. También ha oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no puede hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea un no. Cualquier cosa más proviene del maligno. Gracias. Recordemos un poquito la clase del día domingo, ¿vale? A veces los domingos ahí se queda ahí. Básicamente lo que nos hablaba Felipe era esto, ¿no? De simplemente decir personas coherentes, y cuando nosotros decimos sí, que sea así, que lo demás dice la Escritura, lo contrario es de Satanás, dice. La falta de integridad es de Satanás, dice la Escritura. Ya no tiene nada que ver con Dios. Ahora pongámonos a pensar por qué mucha gente, no sé si tú también, tiene la necesidad de curar. ¿Por qué creen que tiene la necesidad de curar? Para que le crean, ¿no? Porque ya nadie le cree. Así de sencillo, ¿no? Nadie le cree. O sea, y suena más fuerte, ¿no? Te juro. Sí, entonces tú quieres cumplir una cita y has llegado tantas veces tarde o algo que has dicho y no lo haces, te juro que no lo hago. Suena como, ya, o sea, créeme, por favor. O sea, de veras mi palabra ya no vale, pero créeme. Y a veces juramos la verdad porque muchas veces ni nosotros mismos nos creemos. A veces jura la gente por eso, ¿no? Porque ni la persona misma se cree que va a cumplir eso. Entonces, es por eso que dice, lo juro, te lo prometo. Y te das porque esto es común en la sociedad, es común en las personas. Y en este sentido, Satanás está ganando la batalla. Porque la sociedad está acostumbrada a jurar y a perjurar. Por la mamá, por el papá, por lo que sea. Pero la Escritura es clara, como nos decía Felipe también. No jures por nada. Que cuando alguien diga A o B persona, Manuelito, Julito, Carlitos, Pepito, como sea que nos llamemos, voy a estar ahí, que sepan, así es, va a hacerlo. O sea, que sea nuestra credibilidad tan profunda que no haya necesidad de repetir ni siquiera 2 veces. La primera vez que digamos, no haya necesidad de, ni siquiera de mandar, a veces, no, pero me recuerdas, ¿no? Pero no seas malito, un mensajito para hacerme acuerdo. Que no haya necesidad de eso. Simplemente que digamos, ahí voy a estar. Pero ha pasado lamentablemente en la sociedad que ya no nos creemos, ¿no? Y ya digo, insisto, cuánta responsabilidad tenemos delante del mundo de ver cómo era Cristo.
simplemente para acordarnos cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Cómo estamos viendo las cosas. Todo lo que sea en contra de esto es de Satanás. Y en este punto dice la Biblia, ¿no? Que Satanás es el padre de ¿qué? De la mentira, dice la Biblia, ¿no? Así de sencillo, si mientes, estás siendo un adepto de Satanás. Te está gustando más las leyes de Satanás que las de Dios. A veces tratamos la mentira como cualquier cosa, el hecho simple de no ser tan claro en las cosas que decimos. O sea, eso también ya es como esa raíz de nuestro corazón mentiroso, el no ser claro en las cosas que decimos, el tratar de hablar con doble intención por debajo a veces, porque decimos por no hacer daño a alguien, por qué cosa, pero eso también es mentira y eso es lo que le gusta a Satanás, el que hagamos la voluntad de él y no la de Dios. Santiago 5:12, por favor. ¿Quién me ayuda también? ¿Alguien llegó? Gracias, Javier. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Gracias. Aquí está hablando de una manera muy especial, dice la Escritura, sobre todo. O sea, lo que dice que es algo muy importante, la integridad. ¿Y qué pasa? Dice que si no somos íntegros o si no cumplimos nuestra palabra, ¿qué va a pasar? Según la Escritura. ¿Qué dice? Nos condena la Escritura. Así es, ¿no? La Escritura nos condena, ¿no? por nuestra falta de palabra, por nuestra falta de integridad. Por eso aquí lo aclara, ¿no? En Santiago, sobre todo, es muy importante. Dios quiere que lo que más importe sea lo que Dios piensa, no lo que las personas piensan de nosotros. Por eso para Dios es tan importante que seamos probos y rectos e íntegros. Que simplemente que le creamos a Él, que nos importe mal cumplir a Dios y no a la gente. Al final de cuentas, esta es la razón más grande por la que Dios odia la falta de integridad. Porque cuando no somos íntegros o no somos verdaderos, estamos adorando a Satanás. Por eso dice la Escritura, sobre todo. O sea, es como le da más fuerza a este mandamiento. Sobre todo. ¿Sí? Es algo fuerte. La mentira, las verdades a medias, no es un chiste aún. El hacer trampa en pruebas, el examen de chicos, los que están estudiando, no es algo así nada más. Es algo fuerte que nos va a condenar. Eso dice la Escritura. Necesitamos tomarlo muy en serio como dice la Biblia. Sigue la Escritura. Vamos a Juan 8:42, por favor. Quería mostrarles varias escrituras sobre este tema. 42 al 45. ¿Quién no puede leer? ¿Quién no puede leer? Gracias, pastor. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. ¿Hay más? Hasta el 45, por favor. Ya. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. 45. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Además, no creer a Jesús es justo eso lo que dice la Escritura, ¿no? Es caer en la mentira y de Satanás. Cuando no somos honestos, Dios no puede comunicarse con nosotros. ¿Sí? La situación es eso, o sea, cuando nosotros no somos honestos, no abrimos nuestro corazón, cuando decimos a medias las cosas, Dios no puede comunicarse con nosotros. Y tampoco nosotros podemos con Dios. Otra vez empieza a hacerse esa barrera que cuánto nos costó que Dios la perdone y la derrumbe, ¿no? De nuestros pecados.
pero es simplemente eso, o sea, el ir acumulando mentira, el ir acumulando verdades a medias, o simplemente hasta hipocresía, es ir acumulando esa pared otra vez con Dios. Y Dios, nosotros no nos podemos comunicar con Él, y el peligro es que podamos perder otra vez nuestra relación para siempre. Porque dice la Biblia, ¿no?, que Satanás es el padre de la mentira. Y si dice acá Jesús, y como lo dice aquí Jesús, ¿no?, en la escritura dice, pero ustedes no me pueden oír, dice. O sea, ya llega a un punto tal de que ya le creemos más a Satanás, que ya nuestro corazón, nuestros oídos se cierran a la palabra. Y ya no podemos oír a Dios, ya no podemos oír lo que Él quiere. Y ya no hay marcha atrás, lamentablemente. Bueno, Dios lo puede hacer todo, pero es muy difícil que volvamos a retomar ese camino de integridad. Entonces podemos perder para siempre nuestra relación con Dios. A la sociedad muchas veces, como les decía, no le importa mucho la integridad, pero en las empresas, en los trabajos, siempre buscan una persona íntegra. Y ahí es cuando necesitamos ser nosotros, los discípulos, los que demos eso, que marquemos la diferencia. Sin necesidad de poner en el currículum, no, soy cristiano. No hay necesidad de eso. Que a veces pasa, la verdad, una vez yo vi un currículum que decía, ¿no? En uno de ellos decía, soy cristiano y líder, le dice, Keito. O sea, te das, así pone, ¿no? Pero no, la Biblia dice que no hay cómo. Pero la Biblia dice que nos van a conocer por el amor y por cómo nos comportemos como Jesucristo. Eso es lo que profundamente busca la gente en las empresas, en los trabajos, en donde sea, en los estudios, ¿no? Gente íntegra, personas que busquen hacer las cosas bien. Necesitamos ser íntegros, necesitamos tener una relación profunda con Dios, y la integridad es esencial para construir la relación con Dios. Si no somos íntegros, no podemos tener una relación con Dios profunda. Necesitamos ser un hombre, necesitamos ser una mujer íntegra. Ahora dirás, no, esto es un gran peso, o todos aquí pueden con esta escritura. ¿Es fácil esta escritura? No sé, la verdad, yo no sé, para mí es complicado, ¿no? Porque siempre hay oportunidad de mentir, siempre hay oportunidad para ganar un negocio, siempre hay oportunidad para hacer algo, o aún, ¿no?, para que, como casados, como cristianos, ¿no?, si sabemos que nuestra esposa se va a enojar, siempre hay la oportunidad de decir algo diferente, para que no se enoje tan feo, ¿no es cierto?, y vivir en paz. Siempre hay oportunidades para querer hacer las cosas que Dios aborrece, la mentira, el engaño. Entonces necesitamos ir construyendo esto en nuestra vida, y para ello me animó mucho la escritura, y les animo con esta escritura, segunda de Pedro, por favor. La segunda carta de Pedro. Y a mí me animó esto mucho, esta escritura, porque para mí, o sea, yo soy honesto, para mí no es fácil vivir la escritura de la integridad, vivir íntegro, ¿no? Entonces era como, chulo, me fregué. O sea, me fregué porque la verdad así que llegue al cielo, ¿no? Pero esta escritura me animó, y es el resumen de lo que es ser íntegro. ¿Cómo ser íntegro? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. ¿Quién es puede leer? Gracias, primo. Por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Esto es ser íntegro, tener todo esto. O sea, dice la escritura desde el versículo 5, esforzarse de añadir virtud en su fe. O sea, hay que tener fe, hay que tener virtud, hay que tener conocimiento, hay que tener dominio propio, hay que tener dominio propio, piedad, hay que tener paciencia, amor fraternal. Todo esto es íntegro, esta es la forma en que debemos ser cristianos. Lo interesante que dice la escritura, dice, ante todo, esfuércense en añadir. No dice la escritura que ya lo seamos todos. Cuando veía la escritura me animó mucho, porque bueno, hay que saber de dónde partir. Dice aquí, ante todo,
para añadir virtud a su fe. La mayoría que somos cristianos discípulos aquí tenemos nuestra fe, ¿no es cierto? Todos tenemos la fe, la cual decidimos ser cristianos, la cual Dios nos perdonó los pecados, la cual tú decidiste hacerle a Jesús el Señor de tu vida. Entonces, ese es el primer peldaño. Ya tienes fe. De ahí hay que partir. Dice, ahora esfuérzate para a tu fe añadir virtud. ¿Quién tiene una versión internacional que pueda leer? A ver, Miguel. Alzó la mano ya, perdón. Ajá. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Gracias, amigo. Está un poquito más clara esa versión, ¿no? Ahora necesitamos saber si a nuestra fe ya le añadimos virtud. No sé cuántos estén ahí, ya en el segundo peldaño de tener virtud. Y si ya añadiste virtud, el conocimiento. Si ya subiste ese peldaño, de tener el conocimiento. Y dice que le añadamos luego de eso paciencia. No sé cuántos todavía estamos ahí con faltos de paciencia quedándonos. Y a la paciencia, el dominio propio, los enojos, las cosas que le hacen mal, saberte manejar profundamente. La piedad y el amor fraternal también. Esto es un proceso, eso me animó a mí mucho, de que ya no necesito ser perfecto, esto no se trata de ser perfecto, esto se trata de ir añadiendo, y dice la Escritura, de esforzarse de ir añadiendo estas cosas. Sería bueno que esta noche nos demos cuenta en dónde estamos. Si ya tienes fe, ya date por satisfecho por hoy, sí, porque ya tienes de dónde empezar. Lo malo sería que no tuvieras ni fe. Pero si ya eres un discípulo, eres un cristiano, ya tienes por dónde empezar. Si ya a eso ya le añadiste a tu fe virtud, ya siéntete ya mejor todavía, ya más feliz de saber que ya creciste un poco más. Y así continuamos. Conocimiento, cuánto conoces de las Escrituras, cuánto conoces de Dios, cuánto eres sabio según lo que Dios quiere para tu vida. Y si ya tienes ese conocimiento, ¿cómo vas con la paciencia? Yo creo que es algo que por ahí necesitamos trabajar mucho, ¿no es cierto? Y tal vez estamos quedados en ese peldaño. Nos enojamos fácilmente, o ni siquiera queremos hacer cola en el banco. Es falta de paciencia, ¿no? Ni en el bus esperar, los que tenemos buses, es falta de paciencia, ¿no? Entonces, tal vez nos falta en ese punto, estamos todavía queriendo, ¿no? Y el dominio propio, fosforito, ¿no? Cuando se nos cruza un carro, cuando alguien nos dice algo en la universidad, o simplemente cuando tu esposa no te prepara la comida como tú quieres. Ya te pones en tu corazón, ya quieres reclamar. Ya quieres reclamar. O sea, la cuestión... Perdón, no levanté el pulmón. Pero la cuestión es eso, ¿no? No podemos decir tengo paciencia en otras cosas, pero en esas cosas mínimas, ¿no? Tu relación con tu esposa, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudios, ahí. Entonces, lo interesante de la Escritura es que esto es un proceso, mis hermanos. Y les animo a que cada uno reconozca en qué nivel está. Y que desde ese nivel empiece a crecer, como dice la Escritura. Eso es ser íntegro. Y al final, si Dios nos permite vivir con amor fraternal, el amor entre nosotros, el amor de Dios, la piedad, démonos por hecho de que vivimos íntegramente delante de Dios. Quería animarles con esta Escritura, sí, para tomar muy en serio con respecto a lo que Felipe nos compartía el día domingo sobre que tú sí sea sí, que tú no sea no. Nosotros somos los estandartes de Dios, de Jesús en el mundo, en donde nos movamos. ¿Cuánto de la gente está viendo eso en nosotros? Y segundo, tranquilos que es un proceso. Pero como dice la Biblia, esforcémonos a vivir este proceso. De lo contrario, podemos perder esa maravillosa relación que tenemos con Dios. Vamos a terminar orando, gracias por escucharme, y vamos a reunirnos, todavía tenemos tiempo, son las 8, para compartir. Quisiera que compartamos en grupos de sus charlas, compartan, o sea, cuán difícil es vivir este espíritu. Que de lo contrario, capaz que mañana ya nos olvidamos porque ya tenemos otra de nuestro tiempo con Dios. Vamos a terminar orando. Gracias.